Y bien, estamos entonces con Marta Chávez, que es congresista por Fuerza Popular, y Javier Velázquez, que es congresista por el APRA, para conocer sus impresiones acerca de los cambios que se han producido en el gabinete. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Jaime. Bueno, Marta, han salido los 4 casos más complicados, quizás más cuestionados, habían otros también, pero digamos, me parece que estos eran los más complicados. O sea, de alguna manera, aparentemente Ana Jara ha logrado afirmarse, digamos, ¿no?, empoderarse en el gabinete. Esto, a juicio, digamos, de Fuerza Popular, o tuyo en particular, pero de Fuerza Popular en general, ¿resuelve la crisis política planteada? Sí, gracias, Jaime. En mi opinión, yo creo que de todas maneras la salida de algunos ministros es algo positivo, pese a que ha sido una salida demasiado demorada, que le ha significado perder de alguna manera liderazgo a la señora Ana Jara, ¿no? Y todos perdemos, si un primer ministro pierde el liderazgo, todos perdemos. Pero si uno se da cuenta quiénes han sido los reemplazos, ahí viene el problema. Después de este envión positivo de significar que no hay inamovibles en el gabinete, si nos ponemos a pensar quiénes son los reemplazos, por favor. El señor Pérez Guadalupe, que ha sido presidente del INPE, que no ha podido ni siquiera, como dicen los amigos tuiteros, ni siquiera poner un solo bloqueador de celulares, que está tan cuestionado por este tema de haber desarmado de la noche a la mañana el penal de San Jorge, que está ahí ahora, me imagino que es una pampa, han metido a los internos primarios a otros penales, y sin embargo... No, pues eso es ahora, para hacer, no, eso es una cosa bien interesante, eso es una privatización, eso es una concesión... Sí. Para hacer ahí, para ganar con esos recursos, construir un penal o 2 penales más. Bien, pero eso es una gran obra. Jaime, no se puede cuestionar todos por cuestionar. No, Jaime, pues. no. No, es que ya francamente ya me parece muy exceso. Francamente, Jaime, tampoco el entusiasmo por la privatización no puede significar que cerremos, pero ¿qué tenemos ahora? ¿Tenemos dos nuevos penales? ¿Qué tenemos? Una pampa, y sin embargo tenemos a personas, más de 350 personas asesinadas. No, eso no es así, y además no hay claridad. No había que vender, ese era un terreno muy bueno en el centro de Lima, era lógico venderlo para hacer ahí una obra y con ese dinero hacer 2 penales. Jaime, es una gran idea. Jaime, puede ser una gran idea, estoy de acuerdo, pero los modos, si no tengo todavía ni siquiera un proyecto, ¿cómo desarmo algo que no necesita desarmarse? Que vaya caminando todo el proyecto, que vaya caminando la iniciativa privada, que vaya caminando la publicidad de ella. La gente, por favor. La gente ha salido ya de ahí. Ya salió, y de la noche a la mañana. Entonces, si eso es lo que contamina una iniciativa interesante, yo también coincido en que es interesante. Bueno, ya es interesante. No, yo voy a los modos, ¿no?, poco claros. Ahora, luego tenemos en el caso de los otros... Lo mejor era Urresti entonces que... No, podían haber otras personas, pero hay una cosa que es evidente, Jaime. Este gobierno no tiene capacidad de convocatoria de nuevas personas. Bueno, ¿cuáles son los otros casos? Los otros casos... cuestionables, cuestionables, bueno, el mismo viceministro de Trabajo, ¿no?, que lo hace ministro de Trabajo, y que veo por las redes sociales y por los mismos medios periodísticos, también tiene algunos problemas con su hoja de vida y con su pasado, su paso de 7 días por la Discamec, ¿no? Entonces, yo no creo que no hay que tampoco sentirse eufóricos por esto, ¿no? Es una buena medida que haya habido una recomposición, pero tampoco saltemos de alegría porque no todo está ¿no? Javier, ¿cuál es su apreciación, su opinión sobre esto? Bueno, el famoso llamado diálogo al que se nos cuestionó tanto los futbolistas como nosotros no haber asistido, no fue pues un acto suficiente. El país entendió que eso era, evidentemente, buscaba una tregua política. Lo de Pichanaki, lo de las encuestas del día domingo y las denuncias que se han hecho el día domingo han precipitado ya una toma de decisión, y viéndole el lado positivo a esta remoción del gabinete. La censura está cumpliendo sus efectos constitucionales. Cuando uno le plantea una censura a un gabinete y la Constitución dice que esa censura se debate, es porque ahí se hacen los cuestionamientos a la política general del gobierno.
Hace poco, ¿La censura se mantendrá? hace poco, por ejemplo, cuando hubo la censura a los dos ministros, a Lozada y a Autarola, ¿recuerdas? El de Defensa del Interior, fue en el curso del debate en que se vieron obligados a renunciar. Entonces, yo creo que hay que esperar. ¿Se insistirá con la censura? Mire, esta es una decisión multipartidaria que le hemos tomado 4 bancadas y no podemos descolgarnos fácilmente, debemos reunirnos en las próximas horas para evaluar. Pero mi percepción es lo siguiente: si esta remoción del gabinete sirve para que el gabinete ministerial afine su organización de gestión sobre grandes objetivos, cómo volvemos al país al crecimiento del 5-7%, cómo generamos un ambiente favorable, hacemos un clima de distensión, acabamos con la violencia, con el agravio de los opositores, y generamos confianza para la inversión, para la generación de empleo y para luchar contra la pobreza, yo creo que eso es importante. Y lo otro es que yo tengo todavía mis reparos, porque ojalá que Ana Jara se salga empoderado de este proceso de recambio del gabinete, y que no siga la primera dama, la que en última instancia sigue siendo la primera ministra, que ella se empodere y que pueda generar este clima de confianza que se la tiene que ganar en los próximos días, de verdad. Y no tampoco puedo decir que todo está mal. Bueno, el gobierno se ha dado cuenta que estaban agudizando ellos una crisis política de confusión, de incompetencia. Queremos saber si hay una voluntad firme de acabar con el reglaje, que se va a hacer para reimpulsar el crecimiento de la economía. Bueno, todas esas cosas. Exactamente. Eso ya es un hecho, ¿no? Se supone que es la reorganización o el cierre de la DINI. No ha llegado el proyecto de ley. Te digo otra cosa, Diego y Jaime. Han anunciado que la segunda reunión del diálogo de los partidos que han asistido es sobre la reforma política. Yo creo que el Perú tiene prioridades. Este no es un triunfo de la oposición, este es un llamado de atención que les ha hecho el país. O sea, lo que nosotros buscamos es que el gobierno alinee, que tenga ministros que hagan gestión pública. Qué bonito un ministro que se pasa contando chistes, haciendo, no, a la larga evidentemente es popular. Los ministros de economía en los últimos 20 años han sido impopulares, pero han sido muy serios, buenos gestores, y por eso han acompañado todo este gran esfuerzo que han hecho los peruanos para llevar a su país a mejores condiciones. ¿Habría que cambiar de ministro de Economía? No, yo me refiero a que algunos dicen el argumento, ¿cómo han cambiado un ministro popular? Nosotros no queremos ministros populares, nosotros queremos ministros que por gestión pública muestren resultados. Bueno, y la criminalidad había aumentado. Pero sí es es un hecho político importante, es una decisión importante haber cambiado a un ministro que era muy popular, ¿no? Digamos, hay que, de todos modos es un gesto hacia la oposición, Jaime, es un gesto hacia la oposición que hay que valorar, ¿no? No es así. En Pichanaki el miércoles murió una persona, un joven 25 años, fue baleado con un proyectil. Por culpa de la policía. No, pero el ministro le mintió al país. El ministro le dijo al país que la policía no había disparado ese proyectil porque no había orden de utilizar armas. Claro, después se rectificó. ¿Y qué ha hecho? ¿Y qué ha hecho el ministro ayer? Ha pedido perdón y ha dicho que tiene responsabilidad política. Una persona decente, cuando tiene un cargo de confianza y asume una responsabilidad política, tiene que renunciar. Bueno, eso es lo que ha hecho. Tiene que renunciar. Y te digo, en el gobierno nuestro han habido primeros ministros que han tenido 57%, y cuando han habido crisis políticas han tenido que dimitir. Entonces, el problema no es de popularidad. Lo discuto, la popularidad del presidente nunca pasó. De los primeros ministros. Te lo apuesto lo que quieras, que eso es importante. Sí, Jaime. Por ejemplo, Javier Velázquez. No, es que yo no salí del gabinete por crisis, yo me fui a postular. Te lo pongo. Fue así. El mejor primer ministro del gobierno de Alan García. No, te lo pongo, no te lo digo por mí, sino te digo, en el caso, por ejemplo, de Yehude Simons, no tenía una baja popularidad, tenía cerca de 40, pasó lo de Bagua y hubo una responsabilidad política y se remozó todo el gabinete. Entonces, el tema no es de popularidad. No puede comparar lo de Pichanaki con lo del Baguazo, ¿no? Eso fue una cosa horrenda. No, pues, pero las responsabilidades políticas se pagan dimitiendo el cargo. Pues, para poder, hay que pensar en el país, no en las personas. Yo lo que no entiendo es cómo el gobierno se ha autoinculpado en lo de Pichanaki cuando hay una responsabilidad muy grande en los radicales que ordenaron el ataque a un cuartel militar. A mí me sorprende que haya habido solo un muerto. Pero el gobierno a través del ministro Resti, el gobierno a partir del ministro Resti le han echado la culpa a 8 policías. O sea, 8 policías. Eso es un error. Fueron militares. Eso es increíble. Por eso, pues, eso no se puede permitir. No se puede, de acuerdo. La responsabilidad del
gobierno, aparte de la presencia de extremistas que al final están vinculados al etnocacerismo, porque son los compañeros del andabailazo del señor Antauro Humala, ha habido una dejación. Desde septiembre el alcalde Pichanaki ha venido tocando las puertas del gobierno. Hay en la PCM un director de control de conflictos que antes tenía este señor Warok. No sé, parece que no lo han reemplazado, parece que el señor Warok no hizo lo que correspondía mientras estuvo. Entonces, este ha sido un conflicto que se ha ido gestando y se han ido generando desinformaciones a la población. Así es. Y ha ido encima el ministro a poner en riesgo toda la seguridad jurídica del país, arriesgando al país a un proceso de indemnización, espantando a las inversiones. Ayer yo conversaba con algunos inversionistas de minas y me decían que la gran minería no está de alguna manera en problemas, pero los juniors que ellos llaman, las empresas menores, no están viviendo. No, si Mayorga se convirtió en agitador, igual siguiendo los pasos de Chávarri. Y Figalo, por favor, ese discurso incendiario de Figalo, qué cosa. Creo que ofreció darle asesoría legal a los que toman carreteras, a los que no puede ser. ¡Qué horror! No. Etnocacerista, que estuvo en el Andahuaylazo, con él los ministros capitularon firmando un acta. ¿A quién representa ese señor? Además, pues no se puede ir a negociar al lugar de los hechos, en fin, una serie de cosas. Pero la pregunta sería, una vez producidos estos cambios importantes que a mi juicio sí empoderan a la Premier, ¿no? Por Ana Jara de alguna manera queda mucho más empoderada ahora. En parte lo que ha venido perdiendo. Claro. ¿Van a asistir al diálogo? Mira, el tema de la censura lo vamos a ver mañana, en las próximas horas, los voceros. Y el tema del diálogo, mañana nos vamos a reunir, se va a reunir la Dirección Nacional. Pero yo creo que lo fundamental es, repito, que ojalá que de estos cambios se empodere como primer ministra Ana Jara y que pueda alinear los objetivos de una política general del gobierno que vayan camino a recuperar el crecimiento, la inversión, la generación de empleo y la lucha contra la pobreza. El problema no es que nos alegre a los afritas y fujimoristas, el problema es que el país, el 80% de los peruanos ya no pero la pregunta es si van a ir al diálogo. Eso lo vamos a ver en las próximas horas. Mañana nos reunimos. Fuerza Popular va a tener que tomar la decisión a nivel de partido, pero quiero recordar que hay un pedido expreso y formal de Keiko Fujimori como lideresa de Fuerza Popular para un diálogo que no excluye un diálogo entre ella y el presidente Humala, que no excluye que se realicen similares diálogos, pero entre comillas, ¿cuál es el objeto de ese pedido? Precisamente hacerle conocer al presidente que todos los problemas que se están generando por propia actitud del gobierno. Pero no, también hay un elemento de concertar una agenda legislativa, hay que identificar, en buena cuenta proponer una especie de, no diré de alianza, pero sí de temas por el país. ¿Gobierno? No, tampoco. Digo, de repente es interesante que la primera fuerza le esté pidiendo, esté concertando con el presidente. Vamos a ponernos de acuerdo en un manejo, digamos, de los principales problemas. Primero, en las líneas maestras de lo que significa darle seguridad jurídica a las inversiones, atender el tema de las tantas personas que están no incluidas, pese a que el Estado tiene más recursos que en ningún momento de la historia. Jaime, pero ese diálogo es un remedio. ¿Cómo puedes dialogar con 20 personas en 2 horas cuando 2/3 del tiempo se lo toma el presidente y la señora presidenta? Tiene que haber una agenda, como dijo acá Pedro Pablo Kuczynski, tiene que haber una agenda clara que permita avanzar y ponerse de acuerdo en ciertos temas. Pero un diálogo serio tiene que ser, un diálogo serio tiene que ser con una agenda, una agenda específica en favor del país, en defender las inversiones, en defender el Estado de Derecho. Y en ese sentido, no se puede de ninguna manera gobernar un país en una asamblea donde todo el mundo vaya cargado de buenas intenciones. Tiene que haber un diálogo sincero y con una agenda específica, repito, como lo ha dicho Marta, nosotros estamos a favor de que se den todas las medidas necesarias para impulsar el crecimiento, garantizar las inversiones, no sentar esos nefastos precedentes de Pichanaki, donde 2 ministros van y capitulan con un etnocacerista. Pero, por ejemplo, eso lo apoyamos. El incremento del salario mínimo vital ahora, que ha sido lanzado como una medida, a mi juicio, pues algo
populista para salvar cara Sí. por parte del Exactamente, eso gobierno, lo dices tú. ¿tiene sentido en este momento? Pero mira cómo es posible que un ministro como Villanueva, que anuncia que había hablado con el ministro de Economía para discutir esto, y es expulsado. Es expulsado por la primera dama, es expulsado del gabinete, y ahora es la primera dama la que plantea que se discuta de Jaime, pero además, eso es poco hay serio. un tema importante. Hay que cumplir la ley. La ley sobre salario mínimo vital dice que se revisa cada 2 años. Ya pasó los 2 años en junio del año 2014, que se cumplieron 2 años de la última revisión. Entonces hay que revisarlo. ¿Eso está en la ley? Eso está en la ley, está en el Convenio Internacional de Trabajo y está en la ley 14222, Bueno. que es la que regula. Ahora, no dice nos cuál debe vamos a ser el po- monto. No nos vamos a poder liberar Pero entonces. no, hay que cumplir la ley. Porque esto, como sabemos, incrementa Sí. la informalidad, Es cierto, favorece los cierto. despidos. Es cierto que es un tema bastante Debería ser solo controversial. para la gran empresa, ¿no? Que puede, Pero, en fin. Jaime, pero solamente el 4,5% de la PEA está en salario mínimo también, no hay que ser tan tremendista. Por El eso, resto pues. de trabajadores ya tienen negociación colectiva o por convenios individuales superan el salario mínimo. Hay que pensar en las pequeñas y Y el- microempresas. Así es, donde, sobre todo. donde ¿no? más del Sí. 40% gana por debajo del Exacto, salario sí, mínimo, exacto. por debajo. Pero tiene que darse Bueno. una señal y cumplirse la ley. No se dice qué límite tiene que ponerse, no. Pero hay que mirarlo y no se puede dejar de cumplir la ley tampoco. Bien, yo les agradezco su participación a Marta Chávez y Javier Velázquez, que vamos a ver qué pasa con esta recomposición del escenario político. Muchas gracias. Gracias también. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Eduardo Roy Gates, abogado de Nadine Heredia, porque se ha dado a conocer, en fin, se ha trascendido, el comercio ha dado a conocer una ampliación de la investigación preliminar del fiscal Rojas sobre este caso. Regresamos.